Hola chicos, nuevamente por aquí les habla la profesora Andrea Carvajal. Para el día de hoy vamos a continuar con las clases de sistema endocrino, empezando el día de hoy con lo que sería función reproductora y sexual. La base de iniciar o hablar en este caso de la función reproductora y sexual es que la parte endocrinológica está directamente ligada con la perpetuación y bienestar de la especie, ya que para lograr la misma se necesita la presencia de óvulos, espermatozoides, de que exista una fertilización, de que haya un crecimiento y desarrollo de un embrión, que posteriormente va a ser un feto, el parto y la lactancia, lo cual está directamente ligada con la función endocrina. ¿Por qué? Porque para lograr cada una de estas funciones, pues necesito los mensajeros químicos y las señales necesarias para lograr eh, el estímulo y desarrollo y función de los órganos sexuales, el desarrollo y mantenimiento de los gametos maduros, finalmente para formar óvulos y espermatozoides. Después de que se formen los óvulos y espermatozoides, necesitan también estos mensajeros o estas hormonas para lograr de forma adecuada una fertilización, lograr el crecimiento y desarrollo del embrión, el parto y la lactancia. Entonces, vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos a medida que avancemos en la exposición. Probablemente tenga que dividir esta clase en dos, en donde vamos a hablar de la función endocrina gonadal masculina, y luego la femenina. En general, pues vamos a recordar que esta función gonadal pues se encuentra regularizada por el eje hipotálamo hipofisiario gonadal, que al igual que el resto de los ejes va a estar o inicia con una hormona hipotalámica, que en este caso es la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual va a hacer efecto sobre la adenohipófisis para producir LH y FSH por las células gonadotropas. Esta FSH y LH van a ir a hacer su efecto sobre las gónadas. FSH se refiere a hormona folículo estimulante y LH a hormona luteinizante. Van a hacer efectos sobre las gónadas, sean los ovarios en las mujeres o testículos en los hombres. ¿Para qué? Para lograr la producción de hormonas sexuales, que sería la testosterona en los hombres y estrógenos y progesterona en las mujeres. Y finalmente lograr la producción de gametos, que sería óvulos y espermatozoides. Al igual que el resto de los ejes endocrinos hipotalámicos, pues vamos a tener que el producto final del eje, que va a ser la testosterona en el caso del hombre o el estrógeno y la progesterona en el caso de la mujer, van a ejercer un efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Es decir, si hay una gran cantidad de estas sustancias, pues se van a inhibir la producción de GnRH, LH y FSH, logrando así pues la regulación del eje y evitar el exceso de hormonas sexuales en sangre. En este caso, el único momento donde no se va a cumplir esta retroalimentación negativa va a ser en el momento de la ovulación. Y bueno, cuando hablemos específicamente de esto, pues vamos a hablar. Es el único momento en donde no se cumpliría la retroalimentación negativa dentro de este eje. Empezando entonces ahora con la hormona liberadora de gonadotropina. La hormona liberadora de gonadotropina estimula la secreción de LH y FSH, hace su efecto utilizando un segundo mensajero, que sería el segundo mensajero calcio-calmodulina, el cual gonadotropas de la hipófisis el efecto de producir LH y FSH. La secreción va condicionada a ciclos de luz-oscuridad, a las feromonas, al estrés, el cual puede tener un efecto negativo sobre la producción de GnRH. Las feromonas es algo que está todavía en discusión. Se ha visto que las feromonas son evidentes y existen
y se ha logrado demostrar más que todo en animales de experimentación. Sin embargo, en los seres humanos no ha sido tan claro su funcionamiento. Sin embargo, se establece que ese olor que pueda expedir la otra persona o la persona que tú quieres, pues puede, en este caso, ejercer algún efecto sobre o un estímulo sobre la producción de GNRH. Los hombres tienen un pulso de GNRH de 8 a 10 pulsos por día, y las mujeres, pues su secreción va a estar dependiente del ciclo menstrual. ¿Qué va a hacer la GNRH? Simplemente estimular la transcripción de genes que dirigen la síntesis de las proteínas LH y FSH. Ahora, ¿qué hacen las gonadotropinas FSH y LH? La LH, como le dije, la hormona luteinizante, en los varones genera la síntesis y secreción de andrógenos, en este caso testosterona, y estrógenos en menor proporción por las células de Leydig que están en el testículo. Y en las mujeres genera la síntesis de estrógenos y andrógenos por las células de la teca y granulosa en la mujer. Entonces, básicamente van a activar la secreción de esteroides sexuales. Actúa en los dos casos a través del segundo mensajero AMP cíclico. Y básicamente lo que hace es estimular la entrada de colesterol y síntesis de pregnenolona a la célula gonadal. Recordamos que la pregnenolona es un esteroide o el esteroide base para la formación del resto de las hormonas esteroideas. Entonces, básicamente esa sería la función de la LH. En el caso de la FSH, también actúa a través del AMP cíclico, y su efecto en el hombre sería aumentar la secreción de estrógenos por las células de Sertoli, lo cual es muy importante para la espermatogénesis, aunque los estrógenos que se producen son en poca cantidad y tienen un efecto solamente local dentro de los túbulos deferentes, dentro de los túbulos seminíferos. Y también está involucrada con la secreción de inhibina por las células de Sertoli. La inhibina es una hormona que genera una retroalimentación negativa para la propia producción de FSH. Entonces es una forma de regularse. Y en las mujeres está relacionada la FSH con la secreción de estrógenos por la célula de la granulosa, un aumento en el número de receptores de las células diana para LH, y estimula la secreción de inhibina por las células de la granulosa. Su nombre de folículo estimulante es porque este aumento en el número de los receptores en las células diana donde está el ovario. Él se va a ser llevado hacia la trompa y posteriormente pues al útero. La FSH básicamente aumenta la transcripción del gen de la aromatasa, y el gen de la aromatasa es una enzima específica para la síntesis de estradiol. Entonces, al aumentar el gen de la aromatasa en las células de la granulosa, va a permitir que haya una mayor síntesis de estradiol, lo cual va a estimular el desarrollo del ovocito. El patrón de secreción de las gonadotrofinas pues va a cambiar dependiendo de la edad. Durante la gestación hay una gran cantidad de gonadotrofinas que están relacionadas obviamente con el embarazo. Posteriormente, durante la lactancia, va a haber una pequeña cantidad durante la primera parte de la vida. Y después, aproximadamente de los 2 años, el patrón se vuelve un patrón plano totalmente durante toda la infancia hasta que llega la pubertad. Cuando llega la pubertad, fíjense, en el que tenemos abajo es el patrón hormonal de gonadotropinas del hombre, en donde el patrón se mantiene
prácticamente estable, aumenta obviamente su proporción, pero se mantiene estable en el tiempo hasta que llega a la tercera edad. Mientras que las mujeres, fíjense el patrón que tenemos hormonal. Es un patrón cíclico en donde va a haber una producción diferente, en este caso que va a cambiar dependiendo del ciclo ovárico y mensual. Entonces, esos cambios se mantienen así hasta que llegan aproximadamente los 49, 50 años, y a los 50 años el perfil de gonadotropinas empieza a aumentar. Esto tiene una razón, la cual vamos a hablar más adelante, es cuando llega la menopausia. Al llegar la menopausia hay disminución en este punto de los estrógenos y la progesterona producida por los óvulos, y al no haber efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, pues la secreción de FSH y LH se hacen mucho mayores. ¿Ok? Ok, vamos a empezar entonces con lo que sería el sistema reproductor masculino. Empezando básicamente por la anatomía de forma inicial. Tenemos que el órgano reproductor masculino está constituido básicamente por las gónadas, que son los testículos, que estos testículos están conectados a través del conducto seminífero y posterior conducto deferente hacia la uretra. Vamos a tener una uretra interna y una uretra externa, que es la uretra interna. Pues vamos a tener las vesículas seminales, vamos a tener la próstata, que van a generar secreciones hacia esta uretra, que vienen desde las vesículas seminales, que son las que tenemos aquí, la próstata, y bueno, obviamente lo que venga por el conducto deferente, que serían los espermatozoides desde el testículo, para llegar a la uretra peniana, que finalmente recordemos que está rodeada, en el caso del pene, por los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso principalmente, ¿no? Y a sus lados pues vamos a tener los cuerpos cavernosos, los cuales son los encargados de generar la erección en el hombre. Y bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Aquí podemos ver nuevamente, tenemos el epidimo, tenemos los testículos, el epidimo, que es donde están los conductos seminíferos, o en este caso donde se guardan el semen ya producido por los testículos. El escroto, que es la parte de la piel que se encarga, o la bolsa en este caso, que se encarga de contener a los testículos. Vamos a tener al conducto deferente, que es el que lleva los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra interna. Tenemos las vesículas seminales, que están aquí. Fíjense que aquí en este punto se une lo que viene de las vesículas seminales, lo que viene del conducto deferente y las secreciones propias de la próstata, que luego van a ir por la uretra externa o la uretra peniana. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cómo está conformado el testículo. El testículo está conformado por varios compartimientos, en los cuales tenemos unos túbulos muy largos, que son los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos posteriormente se van a unir o salen en este caso hacia una parte externa, y en esa parte externa se genera otro túbulo muy contorneado, que sería el epidimo, y ese epidimo finalmente se convierte en el conducto deferente. Si hacemos un corte transversal de estos túbulos seminíferos, vamos a encontrar esta imagen.
en donde, que es lo que es importante de recordar de la parte anatómica, vamos a tener, recuerden que este es el túbulo seminífero cortado de forma transversal. Vamos a tener diferentes células de las cuales quiero que recordemos las más importantes. En la parte de la periferia o del intersticio de los túbulos seminíferos vamos a tener las células de Leydig, que son estas celulitas pequeñitas que están aquí, que están bordeando o en contacto directo con las espermatogonias, que son el sustrato de base pues, para la producción de los espermatozoides. Entonces, estas células de Leydig son las encargadas de producir testosterona y de allí la importancia de que estén en este punto cercano. Las otras células que es importante establecer es que vamos a tener las células de Sertoli, que son estas células grandes que están aquí, las cuales son necesarias para lograr la maduración de estas espermatogonias. Entonces, para lograr la maduración de estas espermatogonias, necesitamos la testosterona que produce la célula de Leydig y necesitamos los productos nutricios y la activación propia paracrina de parte de la célula de Sertoli. La célula de Sertoli, fíjense que aquí, como ustedes la ven aquí, son unas células grandes que le sirven como de lecho, si se puede decir, a las espermatogonias. Estas espermatogonias, a medida que vamos llegando hacia la luz del túbulo, fíjense cómo van cambiando su conformación, ya que a medida que van acercándose a la luz, pues es cuando van haciendo las diferenciaciones y se van dividiendo hasta llegar a una espermátide y espermatozoide, que son los que van a estar en el túbulo, en la luz tubular. Estos espermatozoides que se producen aquí, pues posteriormente van a irse hacia el conducto deferente. Entonces, ¿qué quiero que les quede de esta lámina? Recordar cómo está la ubicación de las células y cuál es la función de cada una de ellas. Bueno, este es un corte más cerrado de lo que habíamos hablado anteriormente. Tenemos aquí las células de Leydig, tenemos las células de Sertoli. Fíjense que a medida que se va acercando hacia la luz, pues vamos cambiando. Primero tenemos la espermatogonia, después de la espermatogonia se va a convertir en el espermatocito primario, luego espermatocito secundario y luego en las espermátidas, que va a tener cada una la carga genética dividida, en este caso, para formar finalmente el espermatozoide. El espermatozoide se caracteriza porque es una célula muy particular, es diferente a todas las células que habíamos visto anteriormente. Tiene o está conformado por un núcleo que está en la parte de arriba, en lo que se llama la cabeza del espermatozoide. En esa cabeza del espermatozoide tenemos una capa que es el acrosoma, en el cual contiene enzimas como la hialuronidasa y enzimas proteasas, las cuales finalmente les van a permitir la penetración del óvulo en el momento en que lleguen a estar cercanos al óvulo. Tiene una gran cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias se encargan de producir el ATP necesario para el movimiento flagelar y tienen obviamente el flagelo, el cual se mueve constantemente para poder lograr la locomoción del espermatozoide. Entonces, tenemos varios factores que van a regular la espermatogénesis. Entre ellos está la testosterona, la LH, la FSH, la inhibina, los estrógenos y la hormona del crecimiento. Vamos a hablar de ellos con la siguiente dibujo. Ok. Entonces, aquí tenemos una imagen muy parecida a la que habíamos visto antes, pero básicamente aquí tenemos ya la gónada masculina específicamente. ¿Cómo se va a dar la producción de espermatozoides? Pues básicamente vamos a tener un efecto por la GNRH. Esa GNRH produce FSH y LH y la FSH se va a ir hacia la gónada. La FSH tiene como función principal estimular
la célula de Sertoli y al estimular la célula de Sertoli genera productos celulares que están condicionados o que aumentan, en este caso, la capacitación para lograr el cambio o la división celular necesaria para que pasemos de espermatogonia a espermatozoide. Es la encargada de nutrir estas células y la encargada de generar de forma paracrina las señales necesarias para que ocurran las divisiones celulares. Entonces, la célula de Sertoli está directamente relacionada con la producción o con la espermatogénesis. Ahora, aparte de la FSH que ejerce su efecto directo sobre la célula de Sertoli también necesita otro estímulo para poder lograr esto. Y ese estímulo debe venir por parte de la testosterona. Para producir testosterona, la LH va a ejercer su efecto sobre las células de Leydig, las cuales son las principales responsables de la producción de testosterona, y esa testosterona va a hacer efecto en conjunto con el FSH en la célula de Sertoli para lograr el desarrollo del espermatozoide. A su vez, la testosterona también va a tener un efecto en varios órganos del cuerpo para generar efectos secundarios de la testosterona, los cuales, bueno, vamos a hablar con más detalle más adelante. Entonces, al igual, como lo dije anteriormente, al igual que en todos los ejes, esta testosterona puede ejercer, si hay una producción muy elevada, un efecto negativo sobre la producción de GnRH, producción de FSH y LH. A su vez, la célula de Sertoli también tiene la capacidad de producir inhibina, la cual es una hormona que, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es inhibir el eje. Entonces, es una forma de autorregulación por parte de la FSH y LH. Entonces, la pubertad masculina va a iniciar, usualmente inicia a partir de los 13 años aproximadamente, en donde a partir de los 13 años, pues, hasta los 13, o sea, perdón, vamos a hablar primero desde en el lactante o en el recién nacido masculino. Durante ese primer mes de recién nacido, el primer mes del recién nacido masculino, va a haber un aumento de testosterona bastante elevada. Sin embargo, después de ello, la testosterona prácticamente está no presente hasta más o menos los 13 años. ¿Esto sucede por qué? Esto sucede porque hay una inhibición de la producción de GnRH desde ese mes de recién nacido hasta los 13 años. Luego de los 13 años aproximadamente, esta inhibición se pierde y es cuando hablamos o empieza la pubertad masculina. Durante la pubertad masculina, entonces, empieza a aumentar progresivamente la producción de FSH y LH. Y a medida que va aumentando progresivamente la producción de FSH y LH, desde los 8 años de edad, a los 12, 13 años empieza a aumentar la producción de testosterona. Recuerden que para que se produzca testosterona tiene que haber una maduración, en este caso de los testículos, y esto se tarda pues algún tiempo en lograrse, y finalmente cuando se logra a los 12, 13 años, pues es cuando empieza a verse inicialmente el aumento de testosterona. A medida que aumenta la testosterona, pues ese aumento de testosterona a su vez tiene un efecto para generar los cambios masculinos secundarios y el tamaño testicular. A partir de los 12 años empieza a aparecer el vello púbico, empieza el crecimiento peniano, empieza la producción de espermatozoides y se da la velocidad del crecimiento aumenta, entonces se da el estirón usualmente, logrando entonces que el hombre pues tenga un crecimiento un poco más acelerado en este periodo de tiempo. Ahora, el
sistema reproductor masculino, pues básicamente se basa en lograr la maduración del espermatozoide. Luego de que se da la maduración del espermatozoide en el túbulo seminífero, este se almacena en el epidimo y en parte del conducto deferente. Y finalmente, cuando ya está en el conducto deferente, pues ya hay un espermatozoide maduro, que es el que puede ejercer su acción finalmente después de la eyaculación dentro del sistema femenino. Ahora, dentro de cuando se habla de la eyaculación, ese semen está producido, lo que se llama semen, pues es una combinación de varias cosas. Una parte, obviamente, van a ser los espermatozoides producidos por los testículos. Otra parte van a ser la secreción de las vesículas seminales. Esas vesículas seminales contienen sustancias nutritivas, fructosa y prostaglandinas, y tienen como función pues aumentar el volumen del semen. Es importante su presencia, ya que esas sustancias pues son las que van a permitir la nutrición y la activación finalmente del espermatozoide después de la eyaculación. Tenemos también la próstata, va a generar secreciones hacia la uretra interna, logrando entonces aumentando el volumen del semen también. Tienen la capacidad de generar un pH un poco más alcalino, lo cual permite la duración un poco más del espermatozoide, ya que el espermatozoide para su buen funcionamiento necesita estar en pH alcalino, y el pH de la vagina es un pH ácido. Por lo tanto, en parte esa secreción prostática pues le permite vivir un poco más de tiempo. También tiene una gran cantidad de calcio, citrato y fosfato, que tiene su función igualmente para la nutrición del espermatozoide. Entonces, en general, el semen va a estar constituido en 10% por espermatozoides, 30% va a ser la secreción prostática y 60% va a ser la secreción seminal. Luego de que el espermatozoide va a pasar por varias etapas para poder finalmente moverse y que el flagelo se mueva y lograr avanzar luego de ser eyaculado. Y para eso pues tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener una forma del espermatozoide cuando está en el epidimo, que es cuando está en su forma no activa. El espermatozoide que está en el epidimo rara vez puede moverse por sí sola, pues está en un estado como de bloqueo. Este epidimo, en el espermatozoide que está en el epidimo, fíjense que tiene en la parte de la cabeza, pues tiene una gran cantidad de proteínas o de moléculas de superficie, las cuales luego de ser eyaculado, pues van a perderse, y al perder estas moléculas, pues se habla de que ya está en su forma capacitada. Capacitada es cuando se logra la activación completa del espermatozoide y que permite la movilidad adecuada del flagelo. Esta movilidad se da gracias a la presencia, recordemos, de las mitocondrias, que producen una gran cantidad de ATP, y a la absorción de calcio que se da de los líquidos seminales que acompañan a los espermatozoides, los cuales, o esta capacitación, le va a permitir que se activen las enzimas que están en el acrosoma, que es la hialuronidasa y las enzimas proteasas, las cuales van a permitir que esta espermatozoide pues pueda finalmente fecundar el óvulo, ya que esas enzimas del acrosoma permiten la penetración de las varias capas celulares, en este caso la capa de la granulosa y la zona pelúcida que tiene el óvulo. Bueno, aquí podemos ver un óvulo donde están llegando todos los espermatozoides. Luego de que entra el primer espermatozoide, fíjense que tiene que sortear varias y lograr entrar después de atravesar varias
capas celulares de la corona radiada, de la zona pelúcida, hasta finalmente entrar. Luego de que uno de esos espermatozoides entra en el óvulo, pues se cierra la capacidad de o cambia la conformación de la membrana externa del óvulo, se hace más resistente y se pierde en este caso la oportunidad de otro espermatozoide de entrar. Esto es lo que sucede de forma general. Ok, vamos a hablar ahora directamente de los efectos de la testosterona. Tenemos que la hormona derivada del colesterol es principalmente secretada por las células de Leydig en los testículos y una pequeña parte se deriva a estrógenos. Okay. La secreción de testosterona va a ser, como les dije anteriormente, pues variante durante todas las diferentes edades del ser del hombre, pues. Dentro de la parte fetal, pues vamos a tener que la cantidad de testosterona es bastante alta y esto se da principalmente porque esa testosterona es la que va a permitir el desarrollo de los órganos genitales masculinos, de los testículos y la formación del escroto y descenso posteriormente de los testículos. Durante la etapa neonatal, durante el primer mes, también vamos a tener una cantidad importante de testosterona. Y después de ese primer mes, fíjense lo que sucede con los niveles de testosterona. Bajan completamente hasta que llegamos a la pubertad, aproximadamente a los 13 años, cuando estos niveles aumentan de forma importante, al igual que la producción de espermatozoides que se activa en ese momento y se mantienen los niveles estables y elevados hasta aproximadamente los 70, 75, 80 años del hombre. Entonces, tiene muchas variaciones en cuanto a la producción hormonal durante su edad adulta, incluso puede llegar a producir una cantidad alta de testosterona hasta bastante edad, como los 80 años. Después de los 70 años en el hombre, pues sí siempre tiende a haber una disminución, pero no es una disminución exagerada, es decir, no llega a cero. Es una disminución, no es tan alta como en la edad fértil inicial, pero se mantiene la proporción de testosterona. Entonces, como ya lo expliqué, pues no voy a ahondar más en esto, ya esto lo explicamos anteriormente. Vamos a tener una retroalimentación negativa y esa va a ser la forma de regulación de este eje a través de la retroalimentación negativa generada por la testosterona y de la retroalimentación generada por la inhibina. Recordemos que la inhibina es formada por las células de Sertoli y que está directamente relacionada con la activación de la FSH en la célula de Sertoli y la producción de la espermatogénesis. ¿Cuáles van a ser los efectos de la testosterona o los efectos secundarios masculinos? Primero va a tener un efecto sobre la distribución del vello corporal. El hombre, recordemos que va a tener vello, más vello que la mujer, va a tener vello en la cara, en la parte de la barba, el bigote, en el pecho, usualmente en la línea alba, obviamente en la zona púbica y es un vello un poco más oscuro, más fuerte y que va a aparecer, puede aparecer también en algunos hombres que tienen mucha testosterona en lo que es la parte de la espalda y en general en todo el cuerpo. Está relacionado directamente con la calvicie. El exceso de testosterona aumenta, en este caso, la pérdida del folículo piloso en lo que es la parte superior de la cabeza, la parte frontal y superior de la cabeza, lo cual también está relacionado con unos factores genéticos como tal. Es decir, si el padre del el hombre pues tuvo calvicie y los abuelos también,
pues hay una predisposición al efecto de testosterona sobre el folículo piloso de la progenie. Entonces, es tanto la calvicie va a ser un efecto, va a tener de base un patrón genético, pero está directamente relacionada con la producción de testosterona. También genera el tono grave de la voz. La producción de testosterona a partir de los 13 años agranda y aumenta el tamaño de la laringe, de las cuerdas vocales, lo cual hace que la voz cambie en el hombre, generando un tono grave de la voz. Aumenta el grosor de la piel y genera una activación de las glándulas sebáceas masculinas, generando entonces acné. También genera desarrollo muscular. Fíjense que el hombre tiene en proporción mayor cantidad de músculo que las mujeres gracias al efecto de la testosterona. Y la testosterona también tiene un efecto sobre la matriz ósea, generando un depósito de calcio más fuerte y haciendo que el hueso crezca de tamaño tanto en grosor como en lo que sería ayuda, o en este caso ayudaría la hormona del crecimiento para el crecimiento lineal de los huesos. Y tiene un efecto aumentando el metabolismo basal. Los hombres usualmente tienen un metabolismo basal más elevado que las mujeres gracias al efecto de la testosterona. Aparte de estos efectos, en lo que es la parte genital, la testosterona fetal que se produce durante la gestación genera la diferenciación intrauterina. Si no existiese esta producción de testosterona fetal por los testículos del feto, esta diferenciación intrauterina no se da, es decir, el hombre, no, el feto en este caso, no, si no hay producción de testosterona, no desarrollaría la formación de genitales masculinos, sino que se mantendría con la formación de genitales femeninos. El descenso de los testículos es derivado de la producción de testosterona y la producción de espermatozoides, como ya lo vimos en las láminas anteriores. También va a tener un efecto metabólico sobre el colesterol, ya que tiende a aumentar la producción de LDL y bajar la producción de HDL. Y por esto es que en los hombres hay más relación con las enfermedades cardiovasculares derivados de la ateromatosis por altas cantidades de LDH en relación con las mujeres, ¿no? Y otro efecto es el aumento de los glóbulos rojos, en parte debido a que si aumenta el metabolismo basal va a aumentar las necesidades de oxígeno y por lo tanto pues necesita aumentar los niveles de hemoglobina. Y por otro lado, se habla de que la testosterona puede tener un efecto también directo sobre la hematopoiesis. Todavía eso no se ha dilucidado del todo. Y otro punto muy importante es el impulso sexual. La testosterona a nivel encefálico, a nivel psicológico, pues va a hacer que el hombre tenga más o va a hacer efectos sobre la conducta sexual y va a hacer que el hombre pues tenga mayor predisposición a el sexo. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales busqué este dibujito que me pareció bastante expresivo, ¿no? En el de las mujeres, este más grande dice ropa. Ropa y zapatos. Entonces, bueno, se parece, me gustó por eso. Entonces, vamos a hablar de la fisiología ahora de la erección. Recordemos que para que pueda existir la salida del espermatozoide, pues debe haber un acto sexual en donde va a haber una erección y finalmente una eyaculación. Entonces, iniciando por la erección, recordemos que tenemos que recordar cómo es la anatomía. Recordemos que la anatomía del pene está formado por los cuerpos cavernosos, los cuerpos esponjosos, pero los cuerpos cavernosos tienen la particularidad, recordemos que estos cuerpos cavernosos no son más que unos sinusoides y que tienen relación estrecha con las arterias y que van a o pueden en este caso llenarse de sangre dependiendo de la relajación o no de estas células endoteliales que están
vasculares que están dentro de estos cuerpos. Entonces, cuando hay una señal de estímulo sexual, o hay un estímulo sexual como tal, esas neuronas que van hacia esa zona del pene o tienen la capacidad de producir óxido nítrico. Ese óxido nítrico es un vasodilatador y esa vasodilatación la hacen a través de la guanilato ciclasa que produce GMP cíclico. Ese GMP cíclico se encarga de bloquear la entrada de calcio hacia esas células musculares que están allí, y al inhibir la entrada de calcio a esas células musculares o de células de músculo liso, va a permitir la dilatación. Al permitir la dilatación, pues va a permitir entonces la entrada de sangre a todos estos sinusoides que están aquí, y al generar la entrada de sangre a todos los sinusoides, pues va a generar el efecto de que el pene flácido va a ir aumentando de tamaño y va a crecer hasta aumentar la rigidez y hacerse o crecer en este caso, lo cual va a permitir que el pene pueda penetrar la vagina y lograr entonces la eyaculación dentro de la vagina. Bueno, algo que me faltó aquí nombrarles es que precisamente sobre este punto es que dentro de la célula muscular donde se produce el GMP cíclico que se va a relajar, existen fosfodiesterasas. Y esa fosfodiesterasa se encarga de cambiar ese GMP cíclico en 5-GMP cíclico y inactivarlo. Entonces, aquí sobre esta fosfodiesterasa es que hace efecto el Viagra o el sildenafil, que es el medicamento o la pastillita azul, al cual va a bloquear el efecto va a inhibir la fosfodiesterasa, y al inhibir la fosfodiesterasa permite que el GMP cíclico siga ejerciendo su acción, evitando, en este caso, que el pene vuelva otra vez a la flacidez. Entonces, dentro de la fisiología de la erección, bueno, más o menos lo expliqué en la lámina anterior. Esta es la misma lámina. Bueno, aquí podemos ver nuevamente lo que habíamos hablado, el músculo liso vascular de las arterias helicinas que está allí en los sinusoides de los cuerpos cavernosos. El óxido nítrico tiene la capacidad de activar la guanililciclasa para poder producir GMP cíclico, y este GMP cíclico pues va a producir la relajación de ese músculo liso, aumenta el flujo de sangre hacia los espacios cavernosos sinusoidales, generando la erección, y el colapso del retorno venoso desde los espacios cavernosos, lo cual hace que no haya flujo de sangre. O sea, durante el momento de la erección no hay flujo de sangre. O sea, el pene se llena de sangre y no hay flujo de sangre de retroceso. El pene está totalmente lleno de sangre, lo que hace que aumente obviamente la tumefacción del pene. Y es lo que finalmente conocemos como erección. Y bueno, los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el Viagra, lo que hacen es inhibir la fosfodiesterasa, que hace que el GMP cíclico pues se pierda su acción sobre la relajación. Entonces, el acto sexual masculino va a estar fundamentado en varias etapas. La primera etapa sería la estimulación física y psíquica. Para que pueda ocurrir el acto sexual masculino, tiene que haber una estimulación que puede ser física por medio de masajes, de tocarse, etcétera, o puede ser psíquica por medio de imágenes o recuerdos, o obviamente imágenes explícitas sexuales. Luego de que ocurre esta estimulación física y psíquica, esas señales van a ir hacia el plexo sacro y hacia la médula o los lugares medulares sacros del sistema nervioso autónomo, para lograr entonces inicialmente la erección. Esta erección,
que es lo que hablamos anteriormente, o esta producción de óxido nítrico y todo esto, va de mano de una función parasimpática. Luego de que ocurre esta función parasimpática, empieza, aparte de la erección como tal, pues empieza la producción por las glándulas seminales, por las glándulas uretrales y la próstata, empieza la formación de un líquido que es lo que puede ser lubricante en este caso, que sigue siendo parte de la función parasimpática. Si las señales de estimulación física y psíquica se mantienen y el estímulo se mantiene constantemente, va a llegar un momento en que finalmente esa señal va a ser tan fuerte que vamos a pasar a las etapas de emisión, que es la preparación de, o el paso, en este caso, de los espermatozoides hacia la uretra interna. Y cuando ya esa uretra interna tiene todos los componentes del semen, pues se llega a la eyaculación, la cual es una función simpática. Entonces el acto sexual masculino está constituido inicialmente por una función parasimpática, que sería la erección y la lubricación, y en su etapa de eyaculación una función simpática, los cuales están directamente, o la función simpática está directamente relacionada con el orgasmo masculino. Luego de que sucede esto, llegamos a la parte de resolución, que es cuando vuelve todo otra vez a como estaba antes. Pues el pene pierde la erección y vuelve otra vez a la flacidez. Bueno, esto es básicamente una imagen de lo que acabamos de hablar. Hay pensamientos sexuales. Esto aumenta en los centros del cerebro, puede ser por estímulos eróticos, táctiles, en este caso también, o pensamientos sexuales. Eso va a ir por las vías autonómicas descendentes y van a activar, como le dije, la estimulación parasimpática. Esa estimulación parasimpática pues va a ir hacia las arteriolas del pene para generar vasodilatación y erección. Si se mantienen los estímulos, igualmente los estímulos táctiles van a generar a través de la neurona sensorial que lleguen esas sensaciones hacia la médula, y de la médula pues vuelven otra vez hacia la parte superior. Igualmente desde la médula se generan el efecto positivo sobre esta misma vía parasimpática. Entre más tiempo dure este efecto, pues va a llegar un momento en que la estimulación va a ser máxima. Cuando esta estimulación es máxima es cuando se va a bloquear esta vía, en este caso se va no a bloquear, estaba bloqueada, se va a desbloquear la vía simpática, y la vía simpática entonces es finalmente la que va a generar la eyaculación. ¿Qué efecto va a generar las neuronas simpáticas para que se dé la eyaculación? Pues básicamente lo que va a hacer es que va a generar contracciones durante la emisión, en este caso. Tanto la secreción prostática como la secreción de las vesículas seminales, como la secreción testicular, que serían los espermatozoides, están acumuladas en la uretra interna. Ese aumento de secreciones dentro de la uretra interna va a desencadenar la señal, en este caso que va a ser por vía simpática, para entonces tratar de sacar todo lo que está acumulado en este espacio. Lo hace a través de que se generen contracciones de la próstata, de la propia uretra o del músculo liso que está rodeando la uretra, y contracciones propias del pene, permitiendo entonces que se dé la salida del semen. Y finalmente, pues para el hombre, el orgasmo. Entonces recordar que la eyaculación es una función simpática. Entonces, bueno, creo que hasta aquí llegamos con lo que sería la parte masculina. No quería despedirme de este video sin antes recordarle a los hombres y las mujeres la importancia, en vista del tema, del uso del preservativo. Recordemos que con el uso del preservativo podemos evitar embarazos no deseados y evitar infecciones no deseadas tampoco, como la hepatitis B, hepatitis C,
VIH, clamidia, sífilis, tricomonas, etc. Entonces, simplemente no quería despedirme sin recordarles la importancia de esto. Y bueno, para el próximo video vamos a hablar entonces de lo que sería la función sexual femenina.